pero lamentablemente voy a ser muy subjetivo en esta entrevista porque a mí para nada me gusta la idea de la que vamos a hablar, el proyecto de que vamos a hablar, pero gracias a Dios tengo una opinión profesional para llevarme la contraria o respaldarme, que es Aglaya Berluti, crítico de cine, @Aglaya_Berluti con doble T e I latina, porque Netflix va a sacar su propia serie animada de Mafalda y dicen que va a ser la serie animada más importante de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Aglaya? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, oyentes. Bueno, yo tengo muchas dudas con respecto a una adaptación de Netflix y no por lo que todos creen que, bueno, Netflix va a hacer cambios interiores, sino específicamente porque el material de Kino es un tesoro, digamos que histórico. Es un tesoro que está integrado a la historia de Latinoamérica y creció en un momento de Latinoamérica donde había un tipo de lector que además podía comprender sus segundas y terceras lecturas. Mi gran pregunta con respecto a un proyecto semejante es qué va a hacer realmente Netflix con o sea, porque es un conjunto de cosas. Mafalda es política. Todos sus conceptos son políticos. Todos sus conceptos son sociales, políticos y integrados en Latinoamérica. ¿Qué va a hacer Netflix cuando, por ejemplo, tenga que animar a Libertad, que además tiene una topología muy concreta y tiene toda la simbología de ser pequeñita, de ser... ¿Cómo va a lograr Netflix comunicarse con un público que no está interesado a lo mejor por estos conceptos de este tipo o está mucho mejor educado de lo que estaban en los años 60, 70 y 80? Que yo creo que es el gran choque que va a encontrar. Yo lo estuve leyendo en estos días y dije, ¿cómo se integra esto a un nuevo lenguaje? Sobre todo que además mucho del éxito de Mafalda está muy relacionado con su estilo de animación. ¿Cómo van a ellos a Fíjate. animar este tipo de cosas para un público que por completo nuevo y que a lo mejor es un guiño a la nostalgia y así podría Sí, servir? pero Pero de resto tengo mis dudas. hay guiños a la nostalgia que no les ha ido nada bien. A ver, aquí hay que hablar del formato, el formato de ver un cuadro, una viñeta, y luego la otra viñeta, y luego la otra viñeta, y el salto de una viñeta a la otra que permite ese juego de, del rompimiento, que es un chiste, que es el humor, porque al fin y al cabo es una tira que viene cargada de humor, no lo logras con la animación normal, lo logras precisamente porque va la viñeta. Te puedo hablar de adaptaciones que han sido para mí pues nefastas, ¿no? Aunque han tenido su gente. La de Garfield, por ejemplo. Garfield era una tira La de cómica Garfield fue una locura. de La de Jim Garfield fue una Davis y locura. yo tengo Mafalda, pero también tengo Garfield, soy un seguidor del cómic de viñetas, me encanta Bloom County, que es otra también que es increíble, de Far Side, y en castellano hay joyas verdaderas, y cuando tú ves, dices, claro, pero es que hay un pequeño salto de cada dibujo que obliga un esfuerzo a la imaginación del espectador. Es lo que en comunicación en las escuelas nos enseñaban como comunicación fría y comunicación caliente. En la comunicación caliente uno está interactuando. En este momento hay gente imaginando nuestra cara, nuestro cuerpo, si nos están escuchando Claro. por radio. Entonces uno se imagina esos pequeños saltos o es sorprendido en esos pequeños saltos. La animación no permite eso. Otra, inclusive yo recuerdo que aquí hicieron una con el náufrago de Díaz, el animador venezolano. Tampoco me parecían que tenían la calidad que tenía No, la pero experiencia. de hecho ya tenemos una experiencia con Mafalda. Si lo buscan en YouTube, hay una experiencia que hubo en 1980. Hubo una serie animada de Mafalda, en donde Mafalda tenía voz y la voz era sumamente repulsiva. O sea, era una voz como creada específicamente para que ella fuera una pequeña mujercita, que no es el hecho, porque Mafalda es una niña sabia, ¿no? Que es parte del tropo de la niña sabia, parte del tropo de la niña que siempre fue la niña que comprendía la doble lectura y a través la traía al mundo de los niños, ¿no? ¿Cuál es el problema con Netflix? Que Netflix ellos están muy interesados, es en Mafalda, pero como concepto. Ya ellos han integrado y han logrado hacer varias adaptaciones exitosas. Por ejemplo, ellos lograron llevar a Castlevania, que es una serie de dibujos, que es una serie de videojuegos, eran videojuegos 8 bits, que eran bastante anacrónicos y lograron llevarlo a dos series que son bastante, digamos que sólidas. Ahora, ¿cuál es el problema con Mafalda? Que Mafalda es ella y su contexto. O Ok, sea, por que ejemplo, Mafalda hay que Manuel, entenderla en función de la dictadura argentina. Sí, cuando Mafalda hace aparte, el chiste de allá va un camión de pastillas
para el poder y está hablando de un camión de gendarmes, de policías, eso se entiende porque estamos hablando de la dictadura de O, por Argentina. ejemplo, a mí me preocupa que Netflix no haya dicho qué va a hacer exactamente. Se va a utilizar los dibujos animados y va a crear con una escuela de guionistas, un grupo de guionistas, una sala de guionistas, todo un nuevo parlamento para Mafalda y su grupito de amigos. Si va a tomar el gran libro de Mafalda y lo que es el rumor que va a tomar el gran libro de Mafalda y lo va a adaptar, que va a adaptar las viñetas que salían mensuales, que eran unos cuadernitos pequeños en Argentina. La cuestión es la siguiente, dependiendo de esa decisión, es lo que va a llegar a pantalla. A mí, por ejemplo, me preocupa cuando Netflix agarra un material que es extremadamente local y trata de ser universal, porque al fin y al cabo Netflix es una vitrina universal. Entonces, por ejemplo, está ahí también el temor que todos tenemos con 100 años de soledad. 100 años de soledad es un producto extremadamente local, con el realismo mágico local, y estamos esperando que en algún momento llegue la serie y cuáles serán los cambios para que sea más digerible para otro Pero es público que yo que no creo es que ahí necesario. que ahí es donde no entienden. Es decir, Gabriel García Márquez nunca pensó, yo voy a escribir este libro para que lo lean en Rumania, para que sea un éxito literario en Rusia. No, él dijo, Para que lo sí, lean, exacto, y lo lean en Rusia. Y palabras como, por ejemplo, el diablo en dos pies, la lluvia, no sé cuánto, el tren de los no, muertos se han todos traducido. son referencias locales. Mira lo que ocurrió aquí con novelas como Cassandra. Es decir, son novelas que llegaron a Rusia y la gente se volvía loco allá tratando de ver los episodios. Y yo estoy seguro que los guionistas de Radio Caracas no estaban pensando, tenemos que hacer esto porque acuérdate que le vamos a vender al mercado ruso. Entonces yo creo que Pero fíjate en algo, hay experiencias que han salido muy mal. Por ejemplo, está toda esta experiencia que hicieron con no sé, ¿cuál es la otra novela? Cien no, años de tú me estás soledad, no la de hablando del amor en amor. los tiempos de cólera, de No, las el amor peores en los tiempos de adaptaciones de la cólera es historia. un desastre. Es un desastre. Pero Es una de las ojo, es que peores. inclusive hechas en Latinoamérica han sido un desastre, porque el tratar de adaptar a García Márquez al cine, La Cándida Heréndira y su abuela Lo que desalmada es pasa es otra que, película que fíjate, tampoco lo ¿cuál es, logró. cuál es el problema que radica? O sea, son tres problemas los que yo veo, ¿no? Uno, lo local. O sea, por ejemplo, es increíble. Yo traté de imaginarme a cuál palabra podría ser traducible el pucha, que dice el papá de Mafalda, por ejemplo, pucha tal cosa. O todo lo que son el léxico argentino, que evidentemente está integrado, por ejemplo, Manolito cuando trata de vender las cosas de su papá, Felipe con todas sus cosas existencialistas, Miguelito, que es la cosa más inocente del mundo. O sea, ellos tienen su rasgo y es parte, no, es como las novelas, no sé si has tenido la oportunidad de leer las novelas de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez crea el terror, pero desde un punto de vista latinoamericano y logró hacerlo una novela fundacional como es Nuestra parte de la noche, pero tiene un fuerte acento latinoamericano y hay cosas que no vas a entender si no eres latinoamericano. Entonces, lo mismo pasa con Mafalda. Mafalda no la vas a entender ni en el contexto actual, ni en el contexto si no eres latinoamericano, porque además hay cosas sobre la censura. O sea, ¿cómo trasladas tú el tema tan recurrente de la censura en Mafalda al de las redes sociales? ¿Va a tener Mafalda un Twitter? ¿Va a tener Mafalda un TikTok? Ay, no, esto es Entonces, horrible. Todo lo que estás describiendo me está dando es escalofrío. una pesadilla. Y O todavía no sea, hemos hablado del hecho de, y lo vamos a dejar ahorita después de que escuchemos este tema, del hecho que también dentro de todo esto hay, no es que quiero explotar un gran material, sino también quiero explotar un público que ya existe y al que no le tengo que inventar nada para estimularlo, porque Mafalda al fin y al cabo es Mafalda, lo cual es una apuesta relativa. Recordemos lo que pasó también con la adaptación a dibujos animados del Chavo del Ocho, que es de las peores cosas que uno puede uh, ver en la vida. Pero bueno, eso lo vamos a ver después de escuchar a Linger de Cranberries, mientras seguimos conversando con Aglaya Berluti, crítico de cine, sobre esta adaptación de Mafalda a Netflix y el problema de las adaptaciones. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. ¿Vivir la vida loca? ¡No! Mariela Celis y el profesor Briseño ya no están pa' eso. Por Onda, la superestación. Conversando con Aglaya Berluti, crítico de cine, @Aglaya_Berluti, sobre qué voy a hacer para no ponerme histérico cuando salga esta adaptación de Mafalda hecha por Netflix. Y conversábamos sobre algunas series que han fracasado, algunas adaptaciones que han fracasado, sobre la dificultad de colocar algo como Mafalda, que tiene un contexto muy particular, que es la dictadura de los años 70 y 80, y que también tiene que ver con las preocupaciones de aquel momento, la guerra nuclear. Sí hay algunas cosas ecológicas de Mafalda que son parte de la preocupación, pero hay otras que la televisión ya no es una preocupación, la escuela como la vemos allí es otra cosa. Y hablamos también de lo terrible que han sido adaptaciones como la del Chavo del Ocho, que fue llevada de la televisión a dibujos animados y fue un fracaso. No es que, fíjate, el gran problema es, y es algo que a mí me preocupa muchísimo con el streaming,
suele pensar que si la obra es exitosa, se puede traducir de tal forma de que sea exitosa en todas partes, porque el sentido del humor es un lenguaje universal y en teoría debería funcionar en todas partes, ¿no? Que es la premisa de todas las adaptaciones. Todas las adaptaciones tienen por premisa que hay lenguajes universales dentro del contenido original que se van a conectar con públicos que no es el natural, ¿no? Entonces, uno supone que hay elementos que todo el mundo puede entender, aunque no sea su lugar. Pero en el caso de Mafalda, Mafalda es una reacción a su tiempo. Hay obras que son reacciones a su tiempo, a su época y a su momento. Entonces, hay, por ejemplo, en El Chavo del Ocho es otro de los ejemplos críticos y es muy crítico porque además el Chavo del Ocho logró interactuar con buena parte de Latinoamérica, aunque buena parte de Latinoamérica no entendía demasiado lo que es esa cultura de la pobreza y de la percepción de la pobreza en México, porque los personajes eran tan atípicos, tan profundamente empáticos que la gente los quería. La gente no los entendía, pero los quería igual. Y de alguna forma podrías relacionarlos con alguien que estaba contigo. Pero en el caso de Mafalda, que está hecha como reacción, Mafalda es un cómic de denuncia, más allá de lo divertida que es, de lo existencialista que es, de lo hermosa que es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú agarras a Mafalda y tratas de llevarlo a un contexto donde ella simplemente sea simpática, sea ocurrente, o te haga reír, o sea una niñita curiosa, o sea la versión de Charlie Brown pero latinoamericana, va a fracasar. Porque Mafalda es aguda, no por el hecho de que su sentido del humor tenga 3 o 4 interpretaciones, sino porque toma situaciones que está viviendo y los traduce a un lenguaje más simple. Por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar, y lo he pensado mucho en estos días, aquella donde ella pasa por una pared y dice Sensu. Entonces, que ella dice, hasta aquí le llegó el pensamiento. Entonces, claro, es un tema que uno lo entiende, uno puede asumirlo, pero por ejemplo, ¿cómo traduces tú esa viñeta si la haces, por ejemplo, y cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer historias? El globito de todas las semanas una historia distinta, van a ser 7 capítulos distintos donde nos van a hablar de los amiguitos de Mafalda, de la mamá de Claro, Mafalda. es que hago una Por ejemplo, pausa para recordarte algo, Aglaya. Cuando se hizo la adaptación a dibujos animados, duraban 57 segundos, 1 minuto y medio, eran shorts que lo que hacían eran convertir en animación las viñetas que uno conocía. Es decir, agarraron los 4 cuadritos y los alargaban en acción, exactamente. pero no se le agregaba ni se le quitaba nada. Aquí uno dice, "Bueno, yo voy a aprender Netflix para ver, y yo creo que aquí es donde está el drama de creer que puedes revivir un éxito en vez de apostar a él. Fíjate lo que ocurrió con Bluey. Bluey es una serie que está sosteniendo prácticamente a Disney, el Disney Channel en muchos aspectos. Económicamente ha sido uno de los grandes éxitos, pero además, si uno ve el nacimiento de Bluey, es un estudio pequeño en Australia, un tipo partiendo de sus experiencias con sus 2 hijas. Simple y llanamente los adapta a unos perritos, tiene su concepto muy claro y luego de que él lo crea es que, bueno, vienen a darle el impulso a la distribución, pero el éxito ha estado en que él ha tenido un dominio creativo sobre lo que allí estaba ocurriendo y bueno, tan dominio creativo que nunca se preocupó por vender el merchandise y la BBC perdió un dineral que fue la primera que lo Claro. distribuyó y luego cuando pasó a Disney es que ahora hay dinero detrás de esto. Pero es la Pero poca fíjate una cosa, lo apuesta. interesante con Blue es que no te hace falta saber el contexto para que la serie te guste. O sea, por ejemplo, la última temporada que me parece fabulosa y todos deberían ver, que es una cosa hermosísima, Blue. Tú no necesitas saber que ese perrito es originario, la raza es originaria de Australia. Para Tú no nada. necesitas, no necesitas tener información adicional. La serie solita se vende. Eso es igual, por ejemplo, que X-Men 97, que Ajá. todos los fanáticos del clásico de los 90 estábamos preocupados porque dijimos, ya la agarró Disney, va a ser un desastre. En realidad es una adaptación muy respetuosa, es la quinta temporada, digamos que una temporada extra extremadamente bien hecha, bien realizada, con unos guiones magníficos. El quinto capítulo está nominado al Emmy como uno de los mejores del año. Entonces, ¿cuál es el tema? El reto de las adaptaciones animadas, especialmente porque la animación es muy plástica, es que ellas sean una cápsula de información que no necesita información extra. Pero con Mafalda vamos a necesitar toda la información extra, a menos que la castren de toda información y sea nada más una niñita argentina con un hermanito y un papá y una No, mamá. a ver, también siendo abogado del diablo, puedes dejar de lado las observaciones que tienen que ver sobre política directa de censura, dictadura, etcétera, y hay todo un contenido también relacionado con
la parte del medio ambiente, del planeta Tierra, de la relación de ella con su padre y de darse cuenta que una de las cosas más bellas de Mafalda es el darse cuenta que su papá es fallido, también tiene errores, de que su mamá vive agotada. O sea, puede haber vueltas, pero lo que quiero decir es que si estás buscando alimentar la nostalgia, vas a producir todo lo contrario, porque en realidad lo que estás es yendo a un contenido para una nueva audiencia que tiene tantos otros estímulos que no sé qué tan tentadora sea Mafalda, pero vamos a esperar a que Bueno, salga para fíjate, volver a conversar y prueba, tener... el globo de prueba lo tenemos con Ajá. un documental que hay, podemos hablar cuando vengamos hay un documental en Disney Plus sobre Mafalda que se convirtió en un éxito pequeño sin que nadie lo esperara. Claro, Entonces, lo que pasa es que ahí se nos olvida el hecho de que Mafalda es un fenómeno argentino, pero también latinoamericano. Mira, esto lo vamos a tener exactamente. que conversar en lo que salga la serie o lo que tengamos el primer tráiler. Tú y yo vamos a tener que hablar otra vez de esto y de también para hablar de qué series hay para recomendarle a la gente este agosto, que pinta un agosto de quedarse tranquilo en casa o por lo menos de agarrar ciertos reposos. Y yo creo que algunas series son importantes y ya uno no puede seguir viendo series violentas en las noches porque hay que dormir bien, hay que estar descansado. Bueno, ahorita pueden disfrutar, está la última temporada de Umbrella Academy, si Ah, siguieron ves. las tres anteriores, llegó la final, es hermosísima, es un poco agridulce, el capítulo final tiene escenas post créditos, así que atentos, ¿no? También va a llegar en Netflix, va a llegar Terminator Z, para los amantes de la saga Terminator es perfecta, porque de verdad, esta sí captó todo lo que necesitábamos saber de Terminator y vamos a aprender un poquito más de todo lo que son el T-1000 y toda su familia del Ah, arquitecto ¿ves? del T-1000. Entonces, sí hay cosas que ver. Gracias a Sí, sí. Aglaya Berluti, crítico de cine, Hasta luego. @Aglaya-Berluti. Hasta luego, Aglaya, se nos está acabando el tiempo. Y hay que decir que este programa fue presentado